¿Qué tal? Hoy continuamos con Ezequiel 7 para terminar y concluir el capítulo, y se trata del día del Señor. Este capítulo es muy esperanzador para nosotros como hijos de Dios en Cristo, pero es un juicio rotundo para todo aquel que no esté en Cristo. Y es que el día del Señor siempre fue esperado por el pueblo como un día en el que Él restauraría el reino, finalmente, y haría volver al pueblo a tierra prometida de un exilio, por ejemplo, acá en Babilonia que se iba a presentar, o en su momento en Éxodo con Egipto, por ejemplo, y sacar al pueblo de Egipto, o para la conquista del pueblo en el libro de Josué. Pero lo que aquí refleja el día del Señor en Ezequiel 7 al final del capítulo, es que el día del Señor es un juicio inminente para todo aquel que no estuvo en él. Y ese día del Señor es algo sorprendente para el pueblo de Israel, porque el pueblo hubiera esperado que Dios le dijera al pueblo que le iba a restituir su gloria, por ejemplo, en los días del rey David, pero no sería así, porque el pueblo se había olvidado de Dios. Y recordamos en los proféticos que Dios dice que el pueblo le había dado la espalda y que él le daría la espalda también al pueblo y que ya no respondería a sus súplicas, pues había injusticia, inmoralidad, había robo contra el pobre, había balanzas adulteradas. Entonces Dios dijo que era un momento de cortar de tajo eso, de dejar reposar la tierra, de mandar al exilio al pueblo, y pues entendemos que el pueblo regresó finalmente años después con la época de Esdras, Nehemías, pues de Malaquías, Zacarías. Claro, al final del libro de Daniel entendemos que hubo una reconstrucción del templo con Zorobabel, pero finalmente, hablando de el continuo entre lo histórico y lo escatológico y lo soteriológico, esto apuntaba más hacia Cristo, ¿no? Y así como hubo un punto en el que Dios ya no toleró el pecado del pueblo porque le dio la espalda, porque le escupió con los mismos materiales que Dios le había dado y la bendición, el pueblo lo tomó e hizo idolatría y Dios ya no lo toleró y los llevó a un exilio. Así vendrá el juicio sobre todo aquel que no confiese que Jesús es el Señor hoy, ¿no? Y que no arrepintiéndose en él, Cristo vuelva en una segunda venida y que sea el fin de los tiempos, y será el momento en el que sea el colmo completo de Dios con respecto al pecado, y que si alguien no está en Cristo para que se le perdone el pecado, entonces será un juicio y un crujir de dientes, así como en su momento fue este destierro completo a Babilonia. Y las personas sufrirán, también lo dice el profeta Miqueas, no tendrán dónde esconderse e intentarán poner sus ídolos para que los protejan contra el Señor, pero no pasará, y se doblará toda rodilla, como dice el Nuevo Testamento. Y hoy vamos a ver precisamente la analogía de que se doblen las rodillas, pues algún día todos declararán que Jesús es el Señor, pero no todos lo harán por adoración, muchos lo harán por temor. Y ese día, sin embargo, toda la creación va a adorar al Señor. Eso es lo bonito para nuestro futuro, porque nosotros como hijos de Dios queremos que Cristo sobresalga, que Cristo sea glorificado. Nuestro propósito de vida es que Cristo sea magnificado y que reciba toda gloria y honra. Así que ese día Él lo va a recibir de parte del Padre. Y no todos van a adorar a Dios, pero todos se van a hincar ante Dios. Y eso va a ser lo importante, que todos reconozcan que Jesús es Señor. Ahora, acá en Ezequiel lo que vemos es un juicio similar. Recordemos que Ezequiel está diciéndole 7 años una profecía al pueblo de que se arrepintieran entre el 593 y el 586 antes de Cristo. Hay una primera deportación, ellos están en Tel Aviv, pero va a haber una segunda deportación fuerte que es el exilio como tal del pueblo y la destrucción del templo. Y Ezequiel les está diciendo de forma dramática en sermones actuados, como lo hemos visto desde los primeros capítulos del libro, hasta hablarlo directamente, como Dios dice que él pondría palabra en él y que tendría que hablar lo que le dijera para que el pueblo se arrepintiera y confesara su pecado y volteara al Señor, de acuerdo a Deuteronomio y a Levítico 26, por ejemplo. Pero el pueblo no se arrepintió, así que el pueblo fue a un exilio. Eso se traduce el día de hoy con nosotros, claro. Hay tiempo para arrepentirse en Cristo hasta que muramos. Si bien existe la predestinación y Dios nos ha elegido desde antes de los tiempos para que no haya mérito en ello, también estamos obligados, porque es un mandato del Señor, a arrepentirnos, y si alguien no lo hace, pues de ahí tenemos las consecuencias de un infierno futuro, ¿no? Porque es un mandato del Señor. Así como aquí en un mandato en Levítico y en Deuteronomio que el pueblo no hizo, pues pasará en algún momento. Entonces, leyendo lo que continúa el capítulo 7 de Ezequiel, es a partir del versículo 10. He aquí,
el día de Adonai te está llegando. Florece la injusticia, madura la soberbia, y la violencia se alza cual vara de perversidad. Pero nada quedará de ellos, ni de su multitud, ni de su prosperidad. Llega el día se avecina. Que el que compra no se alegre, ni el que vende esté triste, porque el comprador no devolverá lo comprado, por mucho que viva, y nadie se afianzará en la maldad de su vida. Tocarán la trompeta, todo está presto, pero nadie acudirá al combate. Por fuera la espada, por dentro la peste y el hambre. El que está en el descampado morirá a espada, y al que está en la ciudad lo devorará la hambruna y la pestilencia. Los que escapen huyendo a las montañas estarán como las palomas de los valles, todos hureando cada uno por su iniquidad. Hoy terminaremos el capítulo hasta el versículo 24, pero lo que es importante considerar en estos primeros bloques de versículos a partir del 10 es que se habla del día del Señor, pero el día del Señor es un día de juicio para el pueblo, porque el pueblo idolatró. Así que si nosotros consideramos el día del Señor como algo favorable solo gracias a Cristo, eso es lo que dice Pablo en Colosenses, por ejemplo. Y muchas personas, desde nuestros hermanos en el cristianismo primitivo hasta la actualidad, ven el día del Señor como un día fatal, ¿no? Y hay tantas películas, tantas ideas, por ejemplo, del rapto, que son malas ideas, no están fundadas en la Biblia, o ideas supersticiosas inclusive de cómo será ese día de juicio, ¿no? Y en otras palabras, quien es hijo del pecado tiene miedo de ese día de juicio porque naturalmente tiene miedo de que Dios juzgue su pecado. Pero como dice Pablo a los colosenses, y aquí también en cierto modo Ezequiel lo está diciendo del día del Señor, todo aquel que sea justo en el Señor no tiene por qué tener miedo porque Cristo está haciendo en ese día una reconstrucción completa de la creación, ¿no? Lo estará haciendo. Y a nosotros con Él o resucitándonos nosotros conjuntamente con Él. Por lo tanto, ese día es un día que nosotros esperamos que sea pronto, que venga ya y que va a ser un día alegre porque es el día en el que se restituye la creación para la gloria del Señor. Eso es, he aquí el día, ¿no? O lo que está diciendo, he aquí el día de Adonai te está llegando. El problema es cuando florece la injusticia y el pueblo estaba siendo injusto. No solo es que hiciera idolatría en el sentido de voltearse a adorar el sol, en el sentido de profanar el templo, de venderse a los demás pueblos para obtener una falsa seguridad en lugar de la seguridad que Dios ya les había dado desde el mismo día en que les puso el pie en Canaán, sino que además dentro del pueblo ellos reflejaban esa actitud de ser hijos del pecado, siendo injustos unos con otros, robándole los terrenos de los que no tenían, aplicándoles yugos que eran difíciles de cumplirse a las personas más necesitadas, moralmente actuando de forma mala, por ejemplo, en cuanto a inmoralidad sexual, en cuanto a asesinato. Por lo tanto, estaba colmado el pueblo y la tierra de injusticia. Eso es lo que aquí dice, florece la injusticia, madura la soberbia. Era una vanidad de vanidades en su extremo, ¿no? Por eso es el vanidad de vanidades de Eclesiastés. Era el grado superlativo de vanidad en la que el necio o aquel que desobedece a Dios estaba llegando a la cumbre de llenar la copa de ira de Dios para verterle juicio, ¿no? Y la violencia se alza cual vara de perversidad. Entonces, si Dios no frenaba esta perversidad, Israel iba a terminar siendo peor que las sociedades más paganas que ha habido, ¿no? Por eso se le compara con Sodoma. Por eso se dice en Nuevo Testamento, en Apocalipsis, ha caído Sodoma, ¿no? O por eso se le habla como la gran ramera, porque Israel se volteó contra Dios y adoró a ídolos, en lugar de adorar al Dios verdadero del cual tenía directamente la ley a través de los profetas. Claro, entendemos que también los falsos cristianos, una falsa iglesia, todo aquel que se diga ser hijo de Dios, pero que no lo ame y por lo tanto no lo obedezca, que no obedezca a Cristo, también aplican este concepto, ¿no? Porque finalmente florece la injusticia, madura la soberbia y la violencia se alza cual vara de perversidad entre todas las personas que confiesan que Dios es su Señor, pero que no lo obedecen, ¿no? Y que eso está escrito en el Sermón del Monte, en Mateo. Entonces, florece la injusticia. Tenemos un fruto del pecado, ¿no? Que está siendo expandido entre toda la comunidad porque todos están yéndose en contra del Señor. Por supuesto que debe haber personas que no, pero en general, como nación, todos están en contra. Y por supuesto que sabemos que a pesar de que no hay un solo justo, solo Dios es justo, hoy, en la era del Espíritu, gracias a Cristo, vivimos en un reino de Dios instaurado, ¿no? Entonces, a pesar de que la gente sigue estando en contra del Señor,
Nosotros como cristianos pertenecemos al reino de Dios en Cristo y entendemos que ha florecido ahora la justicia, la rectitud. Por eso, en el Sermón del Monte precisamente entendemos que Dios dice que ya no va a haber más lágrimas, no va a haber más dolor, que somos bienaventurados en Él porque Él ha cambiado toda esta balanza de injusticia por justicia, ¿no? Ahora hay justicia, ahora hay humildad, ahora en lugar de violencia y amor al prójimo. Y este es justamente el giro de 180 grados que da Cristo a partir de su muerte y resurrección. Entonces, el día del Señor se vuelve algo favorable para el Hijo de Dios, ¿no? Pero para aquel que no, se vuelve un crujir de dientes y es un día que aplicará justicia a Dios y rectitud. Dice, nada quedará de ellos, ni de su multitud, ni de su prosperidad. Entonces, cuando Dios juzga, juzga en forma proporcional al pecado, directamente. Eso tenemos que entenderlo porque Dios jamás deja de ser justo. Como dice el Salmo, Dios es lleno de justicia y rectitud. Por lo tanto, cada pecado que hemos cometido contra Dios es pesado en una balanza y el castigo es directamente proporcional al pecado, ni más ni menos. El problema es que cada pecado implica darle la espalda a Dios, tener un Dios ajeno, tener un ídolo, tomar el nombre de Dios en vano, escupirle a Dios en la cara porque estamos en contra de nuestro creador o estábamos, ¿no? Así que cada pecado implica romper directamente esa relación con Dios y es algo grave. Aunque nosotros vayamos viendo el pecado conforme lo vamos cometiendo como algo pequeño o menor, para Dios no lo es porque Él es santo. Por lo tanto, en nuestra balanza nosotros diríamos que Dios podría verse desproporcional con respecto a lo que nosotros hacemos, pero en la balanza de la justicia y santidad de Dios, cada pecado amerita en realidad un castigo fuerte porque no estaríamos pecando si lo hubiéramos creído y nos hubiéramos quedado en Edén a obedecerlo. Pero al nosotros pecar, estamos reflejando que nosotros le escupimos en la cara en Génesis 3 a Dios y que merecemos un juicio eterno y un crujir de dientes, un suplicio eterno. Por lo tanto, este día es un día de destrucción o aniquilación, pero porque nosotros lo merecíamos con nuestro pecado. Eso es lo que representa Pedro en su carta cuando dice que Cristo murió y descendió al infierno, ¿no? Y que ha sido un debate quizás em, un poco innecesario, ¿no? De la exégesis del pasaje, porque entendemos que Jesús no bajó literalmente al infierno que le pertenece, ¿no? Sino que Pedro está diciendo que Cristo murió de una forma atroz y muy dolorosa en la cruz, como si fuera un infierno, eso lo entendemos, es un símil, es un análogo de lo que Cristo vivió, es una forma de representar que la cruz le dolió mucho y que fue una humillación total. Eso es lo que está representando, ¿no? La carta de Pedro. Ahora, exactamente eso es lo que está diciendo aquí Ezequiel con el día del Señor. Este día es un día de aniquilación, no quedará nada de ellos, ni de su multitud, ni de su prosperidad. Todo lo que se fue obteniendo de forma incorrecta y pecaminosa ante los ojos de Dios va a ser destruido. Por eso no tiene caso tener confianza en ídolos, porque el Dios verdadero llegará en aquel día y destruirá todo lo que se obtuvo en prosperidad a través de medios pecaminosos. Lo que el profeta no dice es un día de calamidad. Sin embargo, dice el día, ¿no? El día del Señor en realidad. El día del Señor entonces atraviesa este concepto profético y nos permite recordar, por ejemplo, algo que Amós ya había dicho, ¿no? En un libro profético previo. Hay de los que desean el día del Señor. ¿Para qué queréis este día del Señor? Será de tinieblas y no de luz. Amós 5:18. Es decir, hay personas que anhelarían el día del Señor, pero sin haberse arrepentido de sus pecados en Cristo, ¿no? ¿Para qué anhelan eso si lo que les espera es juicio eterno y crujir de dientes? Antes bien deberían arrepentirse en Cristo, en otras palabras, y obedecerlo, ¿no? Que más bien sería arrepentirse en Cristo a través de la gracia, ¿no? Entonces, el pueblo se había acostumbrado a pensar en el día del Señor como el día en el que Dios arreglaría cuentas con los demás pueblos, con Babilonia, con Egipto, con Asiria, pero no se daba cuenta que ellos mismos estaban pecando contra Dios de una forma mucho más fuerte, porque teniendo su ley estaban volteándose a hacer idolatría y a hacer injusticia moral contra pues sus propios hermanos, ¿no? Y contra los prójimos, por supuesto. Entonces,
el profeta decía: "El día viene, sí, pero viene sobre ustedes, no sobre los demás pueblos". Esto también nos recuerda a nosotros, ¿no? Si ya estamos en Cristo, pues, estamos agradecidos en Cristo de forma eterna y lo adoramos por eso, porque solo Él, siendo santo, no pecó, y no contestando precisamente mal con mal, sino bien por mal, Él fue obediente hasta la cruz y humildemente se entregó para cumplir la voluntad del Padre y con ello darnos vida eterna. Esa es la salvación. Entonces, gracias a Cristo nosotros no tenemos que pasar por eso, pero hay personas que, en otras palabras, esperan que haya juicio sobre sus enemigos, pero no dándose cuenta que tendrían que arrepentirse primero y creer en el Señor. Y entonces quizás ya no querrían juicio contra los demás. Nosotros como cristianos no estamos llamados a pedirle a Dios juicio contra nuestros enemigos, sino amarlos, pues el juicio es del Señor. Y eso no significa querer dejarle la venganza al Señor. Antes bien significa aceptar que nosotros tenemos nuestro propio pecado, ponernos las pilas sobre ese propio pecado, orar al Señor, leer las Escrituras en el Espíritu, ser mejores en Dios para adorarlo, en espíritu y en verdad, gracias a Cristo, y solo eso. Y Dios dirá a quién le dará juicio y a quién le dará perdón, y ojalá le diera perdón a nuestros enemigos. Eso es como Cristo nos manda ser en Nuevo Testamento y también en Antiguo Testamento, ¿no? Pero si lo vemos como el día del Señor, aquí lo está hablando del día de que iba a ser la deportación completa a Babilonia en 586 antes de Cristo. Ezequiel. Nosotros, a través de este texto, entendemos también en el futuro día del Señor, hablando de escatología, que va a ser lo mismo, solo que el juicio es mundial, no solo sobre el pueblo, la salvación también es mundial, es para judíos y gentiles en Cristo, y no se trata de una deportación a otra tierra aquí mismo en lo que conocemos, sino a un infierno y suplicio y crujir de dientes, y que se quede aquí el remanente en Cristo, ¿no? Así que de eso se trata el día del Señor, ¿no? Llega el día, dice, proclamándolo Ezequiel. El día se avecina, en el versículo 12. Que el que compra no se alegre ni el que vende esté triste, porque el comprador no devolverá lo comprado por mucho que vive y nadie se afianzará en la maldad de su vida. Entonces, en este día va a dar igual lo que hayamos hecho o no en esta vida, porque somos polvo y al polvo volveremos. Entonces, va a dar igual lo que tengamos de este lado de la vida o no, porque finalmente es el día en el que Dios reestructura la tierra. Aquí daba igual porque hayas comprado lo que hayas comprado, tengas lo que tengas. No tiene sentido alegrarte si tú lo compraste o el que vendió, no tiene sentido en decir, me lo quitaron, y está más bien pensando Ezequiel, y claro, el mensaje proviene de Dios, pero está más bien pensando Ezequiel en el año del jubileo, en cuando uno vende o vendía, por ejemplo, una propiedad y te la tenían que regresar al año 50 para que de esta forma se frenara las riquezas de los ricos, es decir, que alguien no se pudiera hacer inmensamente rico a costa de los pobres, sino que si comprabas algo se lo tenías que devolver al año 50 para proteger a las familias y de esa forma todos se mantenían equitativamente en, pues, el desarrollo socioeconómico, ¿no?, del pueblo, de forma justa y equitativa. Aquí lo que Dios dice es, da igual, si tú compraste, no te alegres porque finalmente no te vas a quedar con eso porque te vas a Babilonia este día. Y el que vendió, pues no estés triste por lo que vendiste, de todos modos, ni va a ser tuyo ni va a ser de tu hermano porque te vas al exilio a Babilonia o vas a morir en la espada, ahorita lo veremos, o por hambre, como hemos visto en capítulos previos y justamente en este capítulo. Entonces, en ese día va a dar igual. Y si nosotros lo comparamos con el día del Señor, hablando de del regreso de Cristo, va a dar igual lo que hayamos tenido en esta tierra o no. Y también hablando de nuestra propia muerte, ¿no? Si es que Cristo no vuelve antes de que nosotros muramos, esta generación, por ejemplo, muriendo nosotros o volviendo Cristo, va a dar igual lo que tuvimos en esta vida, nuestras posesiones, quiénes fuimos. Lo único que va a importar es si estuvimos en Cristo o no, para darle gloria o para recibir juicio. Entonces, el comprador no devolverá lo comprado, por mucho que viva, y nadie se afianzará en la maldad de su vida. Eso es importante porque nos vincula mucho a los libros sapienciales para no tener vanidad de vanidades, no amasar aquí en la tierra, sino pensar más bien en el cielo, pero no confundirnos como usualmente se hace. La analogía del Nuevo Testamento no es decirnos
que en lugar de hacernos ricos aquí en la tierra, intentemos hacernos ricos en el cielo, no. Lo que quiere decir es que pongamos nuestros ojos en Cristo. Entonces, estando diseñados para adorar al Señor, en lugar de estar pensando en cómo hacernos, por ejemplo, ricos aquí en la tierra o tener más estatus o más poder, lo que tenemos que estar pensando es cómo adorar mejor a Cristo por la eternidad. De eso se trata la vida. Entonces, por eso aquí en este símil es como cuando los deportaron. Llegó el punto, el día en el que no hay vuelta atrás y entonces tuvieras lo que tuvieras, vas al exilio. De eso se trataba. Es un día fuerte porque, pues, por supuesto que debe doler dejar todo lo que uno amasó toda la vida atrás. Y por eso cuando regresan del exilio, por ejemplo, en Esdras, un poco menos en el libro de Nehemías, se deja ver cómo con la reconstrucción del templo, pues hay lágrimas porque hay un sentimiento agridulce de que están reconstruyendo el templo, pero a la vez los que lo recuerdan, el templo que se destruyó aquí, el primer templo, y la reconstrucción del segundo, piensan que no es la misma gloria del primer templo, porque no se reconstruyó con la misma gloria. Entonces, finalmente, este tipo de cosas nos va a pasar. Es decir, llegará un punto en el que va a importar poco lo que hayamos tenido acá, pero a la vez va a haber un punto en el que si el día del Señor es desfavorable para alguien porque vaya a juicio, va a haber una lamentación, un sufrimiento y crujir de dientes eterno. Y en otras palabras, todo lo que se hizo en esta vida sin Cristo no va a valer nada más que para perdición. Y eso va a ser un crujir de dientes. Eso va a ser un gran arrepentimiento de las personas. Lo feo va a ser que no va a ser en Cristo, sino que va a ser más bien un llanto de enojo, de un crujir contra Dios. Así que nosotros en Cristo tenemos que estar felices por este día, pero también dimensionar que si vamos a estar felices por este día es porque Cristo ya murió por nosotros. Agradecerle a Cristo, adorarlo más por esto. Dice, tocarán la trompeta, todo estará presto, pero nadie acudirá al combate. Entonces, cuando se tocaba la trompeta, usualmente, pues entendemos que era para un combate, o sea, veía el atalaya o el vigía que se avecinaba un pueblo extraño o que iban a atacar las murallas y tocaba la trompeta para que se reuniera el ejército, pero aquí lo triste es que nadie acudirá al combate. Entonces, Jerusalén tocó la trompeta en su momento para que se reunieran las tribus, para que pelearan contra Babilonia, pero nadie fue. No hubo ayuda de Dios contra Babilonia. Si nosotros recapitulamos a Josué, por ejemplo, en la época de la conquista de Canaán, Dios estando con el pueblo, daba igual quién se pusiera enfrente. Hubo pueblos mucho más fuertes que el pueblo de Israel. Israel ni siquiera tenía armas en un inicio y fueron derrotados de forma fácil porque Dios estaba de su lado. Pero aquí Dios dándole la espalda al pueblo, Babilonia tampoco era tan fuerte, en otras palabras, como ejército. Era fuerte, pero no era invencible. El problema aquí no fue la fuerza de Babilonia, fue que Dios le dio la espalda al pueblo. Así que nosotros tenemos que tener muy bien claro eso. Si nosotros vamos avanzando en la vida cristiana, en santificación con el Espíritu y vamos siendo mejores, no tendríamos que pensar que es por nuestras propias fuerzas, es por el Espíritu Santo que fue dado por Cristo a nosotros cuando nos bautizó, cuando nos salvó, y gracias a que el Padre nos predestinó así. Pero no es porque seamos las grandes personas. Si nosotros perdemos los pies del suelo como los perdió el pueblo, empieza a haber toda esta calamidad y mostraríamos que en realidad nunca fuimos de Cristo. Pero nosotros estando en Cristo tenemos que tener certeza bien clara de que Cristo es nuestra roca, autor y consumador de la fe, por eso dice Pablo, autor y consumador. El inicio de nuestra fe proviene de Cristo y también quien la completa. Entonces, esto no lo recordó el pueblo, por eso tocaron la trompeta y nadie fue a acudir al combate. Dios no fue a ayudar al pueblo y perdieron de una forma aplastante. Sin embargo, cabe recordar que para este punto de la historia, Sedequías estaba intentando hacer una alianza con Egipto. Entonces, recordemos que después de la primera caída o de la primera deportación, se puso
como rey a Sedequías por parte de Babilonia, ¿no? Para que estuviera, pues, reinando. Pero él intentó hacer una alianza con Egipto para que lo ayudaran a combatir contra Babilonia, pero se le dijo a Sedequías que no hiciera esa alianza porque no lo iban a ayudar y lo iban a traicionar, y eso terminó pasando. Entonces, de esa forma, en el libro de Jeremías, nosotros vemos cómo parte del pueblo fue hacia Egipto y salió hacia Egipto, y ahí vemos cómo en los capítulos finales de Jeremías, pues hay algunos, pues, ah, hay algunas peleas, ¿no? Porque allá no querían obedecer a Dios, querían seguir adorando a sus ídolos. Jeremías dice que tanto el faraón como todos aquellos que estuvieran junto con el rey de Egipto en contra de Dios iban a ser destruidos cuando conquistaran a Egipto, y terminó pasando. Pero finalmente, en los años que Ezequiel está advirtiendo al pueblo que se arrepintiera, en vez de arrepentirse y de voltear al Señor, estaban buscando alianzas con pueblos paganos para combatir a Babilonia, que fue el error grave que cometió también el norte, por ejemplo. Y cuando llegó el momento, tocaron la trompeta y nadie los ayudó. Eso puede pasar hoy. La gente busca en sus montañas, en sus ídolos, una seguridad, querer vivir más, querer sobrepasar los límites de la muerte o de las enfermedades que son intratables hasta el momento. Pero nuestra única confianza es Cristo, y moriremos, pero al morir tenemos la esperanza de estar con el Señor, y eso significa vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero aquí no pasó. Entonces, continuamos y dice: por fuera la espada, por dentro la peste y el hambre, que es una recapitulación de lo que dice Dios como juicios previamente, ya sea espada, peste o hambre, que representa un asilo de la ciudad o un asedio de la ciudad. El que está en el descampado morirá a espada, y al que está en ciudad lo devorará la hambruna y la pestilencia, que representa precisamente este asedio. Los que escapen huyendo a las montañas estarán como las palomas de los valles, todos hureando cada uno por su iniquidad. Bueno, esta expresión se utiliza en otros libros, y se utiliza precisamente el concepto de la paloma, pues para hablar de un llanto, pero de un llanto amargo. Este llanto amargo es como una expresión que se utiliza usualmente para hablar de una lamentación de algo que ha pasado. Entonces, cuando nos dice esto, es que los que escaparon a las montañas están llorando, quizás más que arrepentidos, están llorando de forma, pues, triste, o como si estuvieran abnegados por todo lo que pasó, ¿no? Es de una forma cruda, llorando de que perdieron todo, de que están solos, de que están desprotegidos, cada uno por su iniquidad. En realidad diciendo, pues, que por sus propios pecados, cada uno por sus propios pecados, de qué es lo que ha pasado, ¿no? Y esto es importante porque nos da una visión de lo que será el infierno. Verán, no necesariamente haber escapado y vivir en los montes o en las montañas significa ser salvos del castigo de Dios en esta representación. Es decir, quienes escaparon y vivieron en este momento, no necesariamente está diciendo que esos que se metieron en las montañas todos iban a ser salvos y que iban a arrepentirse en el Señor y a buscarlo, no. Aquí probablemente había personas que sí, seguramente iban a ser un remanente, pero también hubo un remanente en los que se fueron, por ejemplo, al exilio en Babilonia. Ahí vemos a Daniel, ¿no? Y a sus compañeros, a Misael, etcétera. Pero lo que sí está diciendo es que estas personas van a entender por qué pasó todo. Sureando, dice, cada uno por su iniquidad. Así que van a entender que no fue el juicio al azar de Dios, sino que fue por sus propios pecados y transgresiones que se les estuvieron diciendo. Es decir, Dios les está advirtiendo desde Deuteronomio 28 al 32 y Levítico 26 que si le dan la espalda, Él les daría la espalda de forma progresiva. No le creen, buscan alianzas con pueblos paganos, le dan la espalda a Dios, idolatran, lo desobedecen, y cuando llegan profetas y les dicen que por no aplicar la ley como Dios quería en amor, sino que por ser necios, Dios va a aplicar este juicio, y aún así no les creen, cuando llega el día del Señor, se dan cuenta de que todo era verdad. Por eso es que lloran,
por su propia iniquidad. No están llorando por decir: "Ay, Dios fue de forma injusta y nos atacó desde la ira", ¿no? Injustificada, sino que lo que están diciendo es que Dios de forma justa atacó porque estuvo advirtiendo y está de una forma aplicando un lex talionis, que solo cuando Dios lo aplica es justo. Entonces, esa iniquidad implica precisamente esto, un llanto o crujir de dientes. Y esta analogía es muy similar a lo que Jesús dice, por ejemplo, en Mateo 24, ¿no? Cuando habla del juicio de Jerusalén. Por eso, leer Mateo 24 tiene que hacerse a los ojos, por ejemplo, del lenguaje profético de profetas como Ezequiel, Isaías, Jeremías, porque lo que está diciendo Jesús en Mateo 24 está desfasado en dos cronologías. Una es el juicio de Jerusalén, que prácticamente Jesús está aplicando este mismo lenguaje en Mateo 24 para decir que por toda la iniquidad del pueblo nuevamente van a ser destruidos o va a ser destruida la ciudad fue en el año 70 por Roma y pasó. Pero también Jesús está diciendo que Él volverá y que en ese día todos lo verán como descendiendo de una nube y será el fin. Entonces Jesús está usando el lenguaje para decir, por una parte, que Jerusalén será destruida, al igual que pasó, por ejemplo, aquí, cuando fue el exilio a Babilonia en el 586, y pasó que Jerusalén fue destruida en el año 70, pero a la vez Él está diciéndonos, así como ha pasado estas ocasiones, una destrucción física del pueblo, va a haber un punto en el que yo regrese y va a haber un día del Señor final, en el que algunos o muchos serán juzgados para condenación y otros en Cristo, gracias a Dios, gracias a Cristo seremos perdonados en Cristo para salvación y para adorarlo por los siglos. Entonces, es el mismo lenguaje. Obviamente se identifica claro si hemos leído estos pasajes del Evangelio recientemente. Los que escapen huyendo a las montañas estarán como palomas, que el Nuevo Testamento dice. Sería mejor que las mujeres no parieran en esa época, que no estuvieran embarazadas para no tener que parir porque tendrán que salir corriendo cuando llegue el momento, ¿no? Es el mismo lenguaje. Lo que Jesús está diciendo es, Jerusalén sería destruida en el año 70 y pasó, ¿no? Entonces dice, todos los brazos desfallecerán, todas las rodillas flaquearán. Esta expresión y este grupo de versículos del 17 al 19 son pues muy representativos para nosotros tras haber leído Nuevo Testamento, porque nos representan esto que hemos hablado, por ejemplo, de cartas Paulinas. Todos los brazos desfallecerán. Nos recuerda un poco a el, el símil de toda lengua confesará y toda rodilla se doblará que Jesús es el Señor. Es la misma expresión, básicamente, que lo que está diciendo aquí Ezequiel, ¿no? Esa misma expresión significa algo muy bonito para la gloria de Cristo y algo un poco crudo para nosotros en nuestra humanidad. Y eso es vital, porque aquí dice, todos los brazos desfallecerán. Entonces, un brazo usualmente, como por ejemplo las analogías del brazo del faraón o la diestra, estaba levantada precisamente por tomar un arma o como símbolo de, sí, de empuñar una espada y de ser un guerrero formidable, ¿no? Por eso Dios hace el símil en Éxodo y dice, con mi diestra, como diciendo, no la diestra del faraón, de un falso ídolo, sino mi diestra, la que le dio pues la salvación al pueblo de Israel o la victoria. Ahora, Israel estaba llamado a reflejar como luz del Señor la diestra del Señor. En vez de eso, la mano del pueblo, en lugar de confiar en la mano del Señor, confió en su propia mano. El problema de confiar en nuestras propias manos es que tenemos vanidad de vanidades y que volteamos la cara contra el Señor constantemente. Entonces, si no es en Cristo, empuñar nuestra diestra significa ser injustos, odiar, matar, mentir, blasfemar, robar, aplicar violencia. Entonces, las mismas manos que habían oprimido, arrebatado o firmado sentencias torcidas con balanzas adulteradas, son las manos que ejercieron violencia. Y esas mismas manos del pueblo ahora van a desfallecer o no van a tener fuerza, no van a servir para nada. La correspondencia es exacta, es un lex talionis, dijimos, pero solo aplica cuando Dios aplique el juicio contra el pecado. Ahora, toda rodilla flaqueará. Este es un símil porque las rodillas implica la
Expresión original en hebreo, todas las rodillas correrán aguas. Y es un modismo de terror. Es el equivalente de nuestra expresión de que se le doblan las piernas o como que las rodillas se ponen débiles, como cuando decimos que alguien tiene un gran susto, una gran sorpresa. Es como se me debilitaron las piernas, pues así. Pero va a ser de terror porque en ese momento venía el ejército babilonio y a destruir y a matar. Pero en el día del Señor el terror va a ser porque va a resultar para muchos, por ejemplo, como en el ateísmo, pues que Dios es Dios verdadero. Para otros, como en todo aquel que no cree en Cristo, va a ser que Jesús efectivamente es el Señor. Y quien no se confesó en Él y vivió obedeciéndole, no como para mérito, sino como para mostrar que verdaderamente era hijo de Cristo por su gracia, va a ser un terror. Y se van a doblar las rodillitas, pero de temor o de terror. Esa es la expresión en hebreo. Así que usualmente nosotros aplicamos, o antes de madurar más en Cristo, aplicábamos esa analogía de toda lengua confesará y toda rodilla se doblará que Jesús es el Señor. Pues la aplicábamos mal, ¿no? Porque creíamos en cierto arminianismo que no es bíblico, como para decir que, pues todos realmente van a creer que Jesús es Dios y lo van a adorar, o pues lo aplicábamos como para pensar románticamente que, pues sí, todos van a creer que Dios es el Señor y los va a perdonar a todos los humanos, ¿no? O se usa mucho en una tacita, por ejemplo, o en un lema de algún, por ejemplo, póster, o se utiliza mucho en canciones que diluyen la santidad del Señor, de worship, etcétera, pero no es ninguna frase que se haya hecho como para hacer propagandismo. La frase de toda rodilla confesará es que todos van a temblar de temor ante Cristo que va a volver como un conquistador. Y más te valió arrepentirte en él, si no habrá un juicio eterno y un crujir de dientes. Así que es un modismo de terror, como si vinieran a matarte los babilonios. Más vale arrepentirnos en el Señor si no lo han hecho, ¿no? Y sí, agradecer en Cristo que Él murió de una forma horrible así en la cruz por nosotros, para que ese día sea alegre para nosotros y no este terror. La rodilla es también la forma de adoración. Entonces, Israel, vaya que se arrodillaba ante paganos, ante ídolos, hizo los montes, Baales y todo. Israel estaba saturado de Baales y de falsos ídolos y de cultos al sol. Y en realidad, vaya que todos nosotros idolatrábamos y estábamos en contra del Señor y nos era muy fácil arrodillarnos ante ídolos, sean ídolos directamente con nombres de ídolos o el dinero o el poder o cualquier otra cosa, ¿no? Y era muy fácil arrodillarnos ante ello, pero es muy difícil quererse arrodillar ante Cristo, que es amor. Solo quienes hemos nacido de nuevo en Cristo lo hacemos gracias al Espíritu porque nos ha dado convicción de pecado y fe, pero el humano es muy soberbio. Así que, no queriéndose arrodillar a Cristo, lo que va a pasar en el día del Señor es que todos lo van a hacer por temor y por terror. Finalmente, todos vamos a adorar a Cristo, pero no todos lo van a adorar de tal forma que representen que han sido hijos de Dios, sino que muchos van a ir al infierno. Eso es lo que representa este día. Aunque muchos estuvieran llorando en los montes que se hayan escapado, están llorando por su iniquidad, pero eso no los generó la salvación de que Israel se quedara en Jerusalén, por ejemplo, ¿no? Hablando del pueblo, no hablando de la división de los pueblos entre el norte y el sur. También aquí, todos desfallecerán y las rodillas se flaquearán, pero en ese momento, si no fue en la gracia de Cristo previamente, no va a representar nada más que adoración que se le debe al Señor en respeto, pero no el amor que implica la salvación, porque no fueron predestinados para salvación, sino para juicio, como dice Romanos 9. Entonces, esa es la analogía. Se va a doblar por miedo. Eso, y es un símil fuerte a la carta Paulina. Se ceñirán de sayal, se cubrirán de espanto. Este es el luto total, un signo de luto, ¿no? O de silicio, que aquí dice la versión textual sayal, pero pues es justamente silicio. Se cubrirán de espanto, como tela áspera de pelo de cabra que se ceñía para signo de aflicción, humillación, el terror que cubre por completo un estremecimiento total, que se describe como una prenda de vestir, vestidos de luto, de espanto, de terror, de muerte, se podría decir, la vergüenza en todo el rostro, ¿no?
todo rostro consternado y toda cabeza rapada. Entonces, de lo que se decía que jamás se rapara, pues el rapado es un signo de duelo extremo. Entonces, son símbolos de duelo por muerte. La ley restringía en Deuteronomio 14 hacer la tonsura sobre la cabeza, precisamente por estos ritos paganos que se hacían los cortes, ¿no? Por cultos idolátricos, sobre todo hablando con muertos, ¿no? O de muertos, mejor dicho. Pero cuando se habla aquí es de vergüenza por el pecado y por la muerte, ¿no? El pueblo que no quiso guardar la ley de Dios en la prosperidad termina adoptando entonces luto de los paganos en su desgracia. Es una forma poética de Dios de decir, tú abrazaste a los ídolos, ahora vas a llorar conforme tú abrazaste a tus propios ídolos. Es algo fuerte, pero lejos de Cristo no hay salvación. Ensoberbecidos por la belleza de sus joyas, fabricaron con ellas las imágenes de sus abominables ídolos. Esto, si nosotros lo asociamos arriba con tirarán la plata por las calles, es importante mencionarlo porque este bloque de versículos habla de los recursos que Dios dio como bendición, pero que Israel despilfarró en ídolos. Entonces, este es el ciclo. Dios te bendice, Dios te da prosperidad, te cuida, te preserva, te dio, como aquí dice, joyas, te dio oro, como dice, y tú lo tiraste. Dice, tirarán plata por las calles, oro por basura, porque eso ha sido su tropiezo y su pecado. No les quitarán el hambre ni les llenarán el vientre. Ensoberbecidos por la belleza de sus joyas, fabricaron con ellas ídolos. Entonces tú tomaste la bendición de Dios y en lugar de regresarle a Dios proporcionalmente, digamos, como en la parábola de los talentos, lo despilfarraste en ídolos. Y entendemos que en esta época sí hablaba directamente, por ejemplo, pues, de que Dios preservaba al pueblo con ganancias, con dinero, con oro, con la agricultura. Hoy entendemos que Dios nos cuida, como dice Cristo, más que a las aves, pero más bien hablaríamos precisamente de ese talento que Cristo dice, más allá de hablar de cosas de quizás en Antiguo Testamento fueron más o se vivieron más en lo externo, hoy estamos en el plano del espíritu. Entonces entendemos más que el símil o la analogía de esto hacia nosotros y hacia el día del Señor futuro es que Dios nos ha dado bendición, nos dio vida. Podemos respirar, podemos comer, podemos vivir, nos dio intelecto, nos ha dado familia, nos ha dado casa y a muchos nos ha dado en mayor o menor medida. Pero antes de Cristo éramos igual que el pueblo, ¿no? Tomábamos ese talento que Dios da, quizás el talento en realidad es fe, el Nuevo Testamento es fe, pero en lugar de multiplicar esa fe para creer en Cristo, depositábamos esa fe en ídolos. El dinero, la sexualidad, los vicios, el placer, el hedonismo, el pragmatismo, cualquier ídolo que ustedes quieran, menos en el Señor que nos creó. Así que aquí sí eran hablando de cómo tallaron ídolos directamente con el oro y cómo se vendieron a pueblos por falsa seguridad, pero también representaba el corazón. Hoy entendemos que no necesariamente hacemos ídolos de oro fundiéndolos, pero vaya que sí nos gusta despreciar lo que Dios ha puesto en nosotros para prostituirnos con ídolos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como cristianos y mostrando que somos de Cristo? Ya no ser esclavos del pecado, ¿no? Que ya no lo somos, pero es como dice Pablo, ya no vivamos en las cuestiones de la carne o como lo dice Juan, en las cuestiones del mundo. Antes bien, tenemos que vivir en Cristo, en el Espíritu, en el amor de Cristo y mostrar el fruto del Espíritu. Pensar en las cosas del Espíritu y vivir en el Espíritu. Eso es lo que demuestra que somos hijos de Dios, ¿no? Y tenemos que hacer crecer el talento de Cristo. Entonces, el talento, precisamente, pues no sería ser un gran orador, ¿no? O un gran cantante, o un gran productor, o yo qué sé, un gran pastor, hablando de este mal modelo de industrialización, ¿no? De la iglesia, o que se ha pretendido hacer así. No estamos hablando de un talento como para que cada uno de nosotros sea el gran artista o el gran orador. No, el talento es fe. Fe para creer en el Señor y hacer más obras en obediencia al Señor y que el Espíritu nos da más fe y hacemos más obras de amor
porque con esas obras mostramos que la fe ha sido puesta en nosotros por Dios mismo. De eso se trata, no de destacar personalmente, si no pensaríamos como el mundo, precisamente como pensó el pueblo. No, es pensar en la gloria de Cristo, no en nuestra propia gloria. Y para terminar el capítulo de hoy, bueno, los versículos de hoy, dice, pero yo los convertiré en inmundicia y lo entregaré como botín en manos de extranjeros, como presa para los impíos de la tierra y lo profanarán. Y apartaré de ellos mi rostro y será violado mi lugar secreto, o sea, el lugar santísimo. Entrarán los invasores y lo profanarán. Prepara grilletes, el país está lleno de crímenes sangrientos y la ciudad repleta de violencia. Entonces Dios dice, de seguir recibiendo de ustedes inmundicia por falsa adoración, a que entren a profanar el templo, voy a dejar que entren a profanar el templo para que tú, aún así, recibiendo este juicio, a ver si te arrepientes. Y si no, pues será un juicio con un suplicio y crujir de dientes. Esto representa la peor maldición contra el pueblo y también contra cualquier persona que pudiera existir. Y lo vimos con Cristo en la cruz. La sensación de que el Padre no estuviera ahí, apartar de ellos mi rostro. Los salmos, precisamente, muchos reflejan este sentimiento de que Dios no aparte su rostro de nosotros, o que no aparte su ley de nosotros también. Y la bendición en Antiguo Testamento, en Deuteronomio, en Levítico, precisamente, va encaminado esto, o en Números, que es que Dios no apartaría su rostro de nosotros, ni de día ni de noche nos abandonaría. Esa es la bendición real, ¿no? Lejos de este falso mensaje de prosperidad que existe en la actualidad y desde mucho tiempo antes, porque el hombre ama el dinero, un gran ídolo y, como dicen las escrituras, origen de todos los males. La bendición no es ser ricos, ni famosos, ni poderosos. La bendición de Dios es estar frente a Él y tener una relación con Él, que no aparte su rostro de nosotros. Así que aquí cuando Dios dice, y apartaré de ellos mi rostro, es la peor maldición que puede existir, porque estamos vinculados a nuestro Creador, y si nuestro Creador se aparta de nosotros, no nos queda más que, pues, no tener ningún propósito en la vida, no tener sentido en la vida, ni una pizca o ninguna parte de hermosura de lo que nosotros podemos ver en la vida, como por ejemplo el sol, los amaneceres, el atardecer, la comida o todos los deleites que Dios nos ha dado y placeres en la vida, ya no existirán porque estarán lejos de Dios. Y aquí es lo mismo, ¿no? Nos da este sentido de perder todo sentido de la vida. Aquí estos versículos es ese sentido. Llega un punto en el que no solo pierdes lo que tú compraste, no solo pierdes tu tierra, no solo pierdes tu oro o tus pertenencias, tu libertad o tu vida, sino que además Dios aparta de ti tu rostro. Ese va a ser el infierno. Así que dice, será violado mi lugar secreto, entrarán los invasores y lo profanarán. Aquí es un detalle muy fuerte de lo que pasa con la destrucción del templo y futuramente cuando Cristo habla de sí mismo como el templo. Porque aquí pareciera decir, y Dios de hecho está diciendo, que Él abandona el templo. Va a ser destruido el templo, van a violar el lugar secreto, pero no van a afectar a Dios los babilonios. Lo único que van a afectar es el templo, la ciudad, que estaba sellada por Dios para decir que ahí estaba Dios, pero no era ningún límite de Dios. Entonces, como empezamos a ver en el libro, en la Merkabá, en la visión de la gloria de Dios en Ezequiel 1, el templo solo representaba la verdadera gloria de Dios en las alturas. Si aquí destruyeron el templo, a Dios no le afectó en nada, porque Dios no estaba en el templo, como los falsos ídolos, ¿no? Que tenían su propio templo y se habitaban en su templo. Dios no habitaba en su propio templo como tal. Se dice que era la casa de Dios, sí, y era el lugar donde estaba representada la presencia de Dios con nosotros, la tabernaculización de Dios o Dios con nosotros. Pero a partir de ese punto se da a entender que no estará Dios más ahí, ¿no? Porque para cuando lleguen los babilonios, Dios ya no está, digamos, esa gloria que cubría el templo ya no está. Por eso es una carroza móvil en la
visión de Ezequiel 1, porque Dios no está confinado en un lugar. Entrarán los invasores y lo profanarán, es lo que dice, pero Dios ya no está ahí. Lo mismo pasa con Nuevo Testamento. Los fariseos creyendo que ellos adoraban al Dios verdadero en un templo donde estaban probablemente pues el velo, ¿no? Ya no estaba el arca, pero estaba el velo, y donde ellos creían que estaban adorando al Dios verdadero, pero el verdadero templo estaba enfrente de ellos, diciéndoles que se arrepintieran de sus pecados, y era Cristo. Es Cristo, mejor dicho. Y cuando Jesús dice que Él destruirá el templo y lo reconstruirá, nos suena metafórico desde un punto de vista porque sabemos que está hablando de sí mismo, pero literalmente está hablando de que Él es el templo de Dios, no un edificio, y menos un edificio donde justamente se había repetido este patrón de desobediencia, injusticia moral, iniquidad social, idolatría contra Dios. Así que el templo del Señor es Cristo, nosotros en Él, y esto también nos enseña algo importante, ¿no? Ni el dinero, ni el edificio, ni las posesiones, ni el lugar donde nos reunimos, ni nuestras casas, ni nuestra ropa, nada de eso importa más que la gloria de Dios. O diría Pablo, Cristo crucificado y este mismo resucitado, igual Pedro en Hechos. Pues eso es todo por hoy. Tenemos que orar, meditar en Cristo, adorarle. Esto nos hace poner los ojos en Él, saber que el día del Señor va a ser victorioso y esperar con anhelo ese día porque tenemos la seguridad en Cristo de que lo vamos a adorar por la eternidad. Paz de nuestro Señor Jesucristo